Quiero invitarles en esta mañana a que puedan acompañarme al Salmo 23, uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a extraer al menos 4 enseñanzas de los primeros 2 versículos. Leo el texto bíblico, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a extraer 4 enseñanzas el día de hoy. Y para esto vamos a volver a leer el texto bíblico poco a poco. Comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Yo no sé si ustedes sabían, pero la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y cuando tú ves el manuscrito original, nunca encontrarás en el manuscrito original la palabra Jehová. Tú encontrarás ahí una palabra que se escribe YHWH. Algunos la pronuncian Yotje, Botje. Otros pronuncian algo así como Yahvé. Otros dicen Yahweh, Yahvé. Y es difícil pronunciar porque en realidad el nombre de Dios, cuando se lo da por primera vez en Éxodo capítulo 3 a Moisés, pronuncia una palabra, o se escribe en tetragramatón, que es 4 letras, pero no tiene vocales. Y como es un idioma tan antiguo, no se podía pronunciar. Y luego los judíos vieron el nombre de Dios tan sagrado que crearon una tradición de que no se debía pronunciar ese nombre. Entonces ellos sustituían esta palabra Yahweh por la palabra Adonai, que significa el Señor. Y cada vez que en la Biblia encontraban, o en los manuscritos se encontraban este nombre, ellos decían Adonai, porque para ellos era muy sagrado pronunciar el nombre de Dios. Adonai significa Señor. Es por eso que si ustedes tienen diferentes versiones de la Biblia, encontrarán que en versiones antiguas o traducciones como, la Biblia textual, no dice Jehová es mi pastor, dice Yahweh o simplemente YHWH. En otras traducciones como la de Jerusalén dice Yahweh. En otras como la NTV, la traducción actual, dice el Señor. Y en la Reina Valera dice Jehová. Entonces surge la pregunta: ¿de dónde surgió Jehová? Surgió de un acrónimo, es decir, de la unión entre la palabra Yahweh y la palabra Adonai. Usaron la Y, usaron la A de Adonai, la H, la W, usaron la O, usaron la H, usaron la A, y de ahí surgió la palabra Jehová. Yo sé que es todo medio confuso, pero el asunto no es tanto cómo se pronuncia, porque todos sabemos quién es Dios. El asunto de esta palabra es el siguiente. Cuando Moisés iba a ir a libertar al pueblo de Dios, solo se conocía a Dios como Elohim, Dios. Pero ahora Moisés le dice a Dios: cuando me pregunten quién eres tú y cuál es tu nombre, ¿qué yo les voy a decir? Y es ahí donde Dios por primera vez se revela como yo soy, es decir, como Yahweh. Él les dice: cuando te pregunten, diles, yo soy, el que soy, te envío. Y esto es interesante porque todos los teólogos llegan a la misma conclusión. Dios tiene muchos nombres, o se lo nombra de muchas maneras en la Biblia, pero Él mismo, cuando le preguntan cuál es su nombre, Él responde: yo soy el que soy. Otros dicen: yo soy el que soy y el que siempre seré. ¿No? Y esto es muy interesante porque Dios, cuando se manifestó al hombre, no se manifestó como un ser extraño, lejano, al que no se podía conocer.
Dios se manifestó como como una persona a quien podemos acercarnos, a quien podemos conocer por su nombre, con quien podemos tener una relación. Pero no depende solo de Dios que nosotros desarrollemos una relación con Él. Depende principalmente de nosotros el poder llegar a desarrollar una relación personal con Dios. A no tener un Dios lejano, sino a tener a alguien cercano. Depende de nosotros. Y Dios nos ha mostrado el camino. Abraham decidió tener una relación cercana con Dios. ¿Y cómo llamó Dios a Abraham? Lo llamó mi amigo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que un día Dios diga de nosotros que somos sus amigos? Yo creo que todos. Pero por eso nosotros tenemos de forma intencional que buscar a Dios para desarrollar una relación profunda con Él. Pero bueno, ese no es el mensaje, solo es un comentario de la primera palabra que aparece. Jehová, el nombre de Dios. Y dice el David en el Salmo, Jehová es mi pastor. ¿Por qué David compara a Dios con un pastor? Yo no sé si ustedes sabían, pero la Biblia registra en el Salmo 78, verso 10, que antes de que David fuera rey, ¿qué era David? Pastor. Es más, un pasaje muy interesante es 1 Samuel 17, 36 al 46. Me gustaría leerlo. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira, David, cuando escribe el Salmo 23, él compara a Dios con algo que él conocía. Y lo que él conocía muy bien era el oficio de un pastor, porque él desde muy pequeño, ¿qué era? Pastor. Y David no era cualquier pastor. David era un excelente pastor de ovejas. Era un pastor que amaba sus ovejas, cuidaba sus ovejas, protegía sus ovejas, guiaba sus ovejas. Cuando había que defenderlas, defendía sus ovejas. Y ahora cuando él habla de Dios, él hace la comparación y dice, Jehová, es decir, mi Dios, es así. Es mi pastor. Es decir, yo soy como la oveja y Dios es como el pastor. Yo soy vulnerable y Dios es el que puede protegerme, cuidarme, guiarme, alimentarme, dirigirme. Y esta es una verdad maravillosa que todos tenemos que conocer. Dios se revela como un buen pastor para nosotros. Él es el buen pastor. Pero aquí hay una verdad. No basta con que Dios sea el buen pastor para que nada nos falte. Si bien Dios es el buen pastor, nosotros tenemos que comportarnos como ¿qué? Como buenas ovejas. Porque Dios no puede ser el buen pastor de una oveja que se sale del rebaño. Dios no puede ser el buen pastor de una oveja que no lo obedece. David sabía que la oveja estaba protegida mientras la oveja se dejaba cuidar, guiar, alimentar y proteger. Pero cuando la oveja se alejaba, entonces era propensa a ser destruida por los devoradores. Aún así, el David como buen pastor iba a protegerla, pero nada le faltaba en tanto la oveja estaba cerca del pastor. Y cuando tú ves la Biblia vas a encontrar que el ser humano cuando está cerca de Dios nada le falta. Pero cuando el ser humano comienza a alejarse poco a poco de Dios, entonces comienza a venir los problemas. Y creo que todos necesitamos que Dios se manifieste para nuestras vidas como ese buen pastor. Pero aquí está una enseñanza importante. Nosotros también tenemos que aprender a comportarnos como unas buenas ovejas del Señor, a dejarnos guiar por Él, a dejarnos cuidar por Él, a dejarnos disciplinar por Él, a dejarnos alimentar por Él,
a dejar que Él sea el que esté cuidándonos en todo momento. Pero a veces nosotros no queremos la guía de Dios, pero queremos que sea el buen pastor. No queremos que Dios nos discipline, pero queremos que sea el buen pastor. No queremos que Dios nos confronte, pero queremos que sea el buen pastor. Y queridos amigos, así lamentablemente no funciona la vida cristiana. Si tú quieres tener a Dios como tu buen pastor, entonces tú tienes que ser una buena oveja del Señor. Él es el buen pastor. Y nosotros somos ovejas todos de su redil. Él es el que nos cuida. Pero nosotros tenemos que intencionalmente ir a Dios para permitir que Él pueda cuidarnos en todo momento. Pero el texto bíblico continúa y dice: Él es el buen pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí hay dos verdades muy lindas. La primera es que el Señor siempre nos guía a lugares de delicados pastos. Por eso la Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Dios siempre va a querer guiarnos a buenos pastos. Pero aquí está la otra parte. No basta con que Dios quiera llevarnos siempre a buenos pastos. Llegar a buenos pastos depende de que nosotros nos dejemos guiar por el buen pastor. Porque el buen pastor puede querer llevar la manada a buenos pastos, pero si la oveja es rebelde, si la oveja es desobediente, si la oveja se comporta como un cabrito con Dios, esa oveja se va a ir para otro lado y nunca va a conocer los buenos pastos que Dios tiene para la oveja. Por eso, para llegar a los buenos pastos que todos anhelamos, existe un principio, y ese principio es obediencia. Alguien me preguntó hace tiempo: pastor, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo vivir en esos pastos buenos de los cuales Dios dice que me puede llevar? Yo le dije: mira, obedeciendo y dejándote guiar por Dios. ¿Y cómo lo hago? Conociendo la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Muchos quieren buenos pastos en su matrimonio. Pero ¿cómo Dios te va a llevar a buenos pastos con tu matrimonio si tú no quieres obedecer los principios de Dios para tu matrimonio? Si Dios te dice en el matrimonio: mira, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo a la iglesia. ¿Tú has visto cómo ama Cristo a la iglesia? Es impresionante. Dice la Biblia: tú tienes que amar así a tu esposa como Cristo a la iglesia. Tú tienes que tratar a tu esposa como un vaso frágil que puede quebrarse. Tú tienes que vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Tú tienes que proveerla y sustentarla. Y un montón de principios. Y Dios dice: si tú haces esto, yo te voy a llevar a buenos pastos. Pero si tú no amas a tu mujer, no la tratas como un vaso frágil, sino como, qué sé yo, una jarra de metal así que se puede botar, lastimar. Tú no la tratas con sabiduría, sino con torpeza. Tú no vives sabiamente ni la honras, sino todo lo contrario. Tú eres irresponsable para con ella. Entonces yo te pregunto: ¿a qué buenos pastos te va a llevar el buen pastor? Por más que tú repitas el Salmo 23, Dios te dice: yo te guío a buenos pastos, pero para eso tú tienes que seguir como ovejita, tienes que obedecer, tienes que dejarte guiar. Y lo mismo le dice a la esposa: tú quieres buenos pastos para tu matrimonio, entonces sujétate al esposo. Entonces respeta a tu marido. Entonces sé cuidadosa de tu esposo, amante de tus hijos, cuidadosa de tu casa y todos los principios que encuentras en la Biblia. Y dice: si tú haces esto, entonces yo te voy a llevar ¿a dónde? A buenos pastos. Dile al que está a tu lado: para llegar a buenos pastos necesitamos ser obedientes. Porque si no, nunca llegaremos a buenos pastos. Dios le dice uno quiere prosperar, qué sé yo, en muchas áreas de la vida. El secreto para llegar a los buenos pastos en cualquier área de la vida es dejarse guiar por el pastor de la vida, que es Dios. Es seguir sus principios. Mira,
si tú decides obedecer la palabra de Dios en cualquier área de tu vida, la obediencia te va a llevar inevitablemente a los buenos pastos. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien a ti. Pero para escoger el camino de la bendición tienes que, ¿qué hacer? Obedecer los principios que Dios pone en tu vida para que puedas vivirlos. Yo te pregunto, o yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos queremos llegar a buenos pastos en diferentes áreas de nuestra vida? Entonces necesitamos consultar el mapa, por decir así, que Dios nos ha dejado para llegar a los buenos pastos, y ese mapa es la palabra de Dios. Necesitamos consultar cuál es su voluntad, cómo yo voy a llegar a ser un buen padre, cómo llegaré a ser un buen esposo, cómo llegaré a ser un buen siervo de Dios, cómo llegaré a ser un buen hermano en la iglesia, cómo llegaré a ser una persona que contribuya a la sociedad según la palabra de Dios. Y cuando tú pones por obra su palabra, tú empiezas a caminar a los pastos delicados, verdes que Dios tiene para ti. Por eso, otro mensaje esta mañana es ese: si quieres llegar a los pastos verdes, obedece la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. En la vida cristiana solo hay dos formas de vivirla: a tu manera o a la manera de Dios, no hay más. Y de cómo tú decidas vivir la vida cristiana será el resultado de tu vida. ¿Dónde tú pasarás más tiempo, en los pastos verdes o en la sequedad? Dependerán de ti y de tu obediencia. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa dijimos así: bueno, sabemos que venimos de contextos diferentes, formas de pensar diferentes, educación diferente, así que van a haber muchas cosas en las que no estemos de acuerdo. Por esta razón, cada vez que nos encontremos en un desacuerdo, vamos a ver qué dice Dios al respecto. Y lo que Dios diga para nosotros y para la familia, eso va a ser ley para nosotros. Y sabes, cada vez que tuvimos alguna diferencia, nosotros fuimos a la Biblia a preguntar, a ver, ¿qué dice Dios al respecto? Y muchas veces aquí el pastor tuvo que decirle a la pastora: amor, lo siento, no lo había visto, estaba equivocada. Y algunas veces ella también tuvo que decirlo. Pero eso nos ayudó a caminar a pastos verdes. ¿El qué? El no hacer mi voluntad, ni ella hacer su voluntad, sino buscar hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, eso te lleva a los pastos delicados a los cuales Dios quiere llevarte. Finalmente, el texto acaba diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y quiero acabar con este punto, que es el punto principal al que el Señor me llevó a leer el texto bíblico. Dios es un Dios que sabe que nosotros nos cansamos. Y mira, yo no sé qué estás viviendo. No sé cómo has llegado esta mañana aquí, pero Dios sí sabe. Y Dios es un Dios que conoce al hombre. El ser humano no es de acero. El ser humano se cansa, se fatiga, se agota. Hay momentos en la vida del ser humano donde de impotencia no podemos, donde las fuerzas realmente se nos han acabado, donde estamos cansados. Algunos porque de repente llega una noticia devastadora a la familia y todo sigue marchando igual, pero tú te sientes por dentro destruido, devastado, angustiado. Hay momentos donde realmente estamos así. A veces porque la enfermedad ha tocado, no sabes qué hacer. A veces porque la desgracia ha llegado, has perdido el trabajo, todo está mal y nos sentimos cansados, nos sentimos heridos. Y tengo un mensaje para ti, y es que Dios sabe tus luchas, Dios sabe tus peleas, Dios sabe cómo estás el día de hoy. Tal vez hoy tú has entrado aquí en la iglesia y todos te han saludado: hola hermano, ¿cómo estás? Bien, mal, y has pasado desapercibido, estás sentado ahí en medio de la predicación, pensando en tu corazón: nadie se importa cómo estoy yo. Aquí el pastor nos habla de tetragramatón. Yo qué sé qué será esa cosa, con qué se come. Yo estoy mal. Pero tengo un mensaje para ti. Es que Dios sabe cómo estás.
Mientras yo preparaba el mensaje, el Espíritu Santo ministró a mi corazón y me dijo, yo no sé para quién es esto, pero Él me dijo, dile que yo sé que necesita descansar y que yo quiero darle el reposo que necesita, que no tiene que buscar ese descanso fuera. No vas a encontrar ese descanso en vacaciones, en un cambio de lugar, en un nuevo trabajo. No busques el descanso para tu alma en lo que no puedes saciar tu alma. Dios dijo, yo soy el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y turbados, que yo os haré descansar. Existe un lugar, querida iglesia, donde podemos hallar descanso para el alma, y ese lugar es al lado de Jesucristo. Ese lado es en la presencia de Dios. Es un lugar que siempre está disponible para ti. Es un lugar donde tú puedes ser renovado y tú puedes ser fortalecido. Yo soy pastor, pero no significa que yo no paso pruebas. Y durante estos años he pasado muchas pruebas. Pero Dios sabe que cada vez que una prueba se acerca, yo sé dónde voy corriendo. Yo me meto a la presencia de Dios. Yo lloro en la presencia de Dios. Yo pido fortaleza en la presencia de Dios. Y cuando salgo de la presencia de Dios, salgo totalmente renovado. Por eso no les estoy compartiendo hoy día simplemente un principio teológico. Les estoy compartiendo un principio de vida cristiana. ¿Quieres ser renovado? Métete en la presencia de Dios. Tú encontrarás a Jesucristo muchas veces apartarse de lugares desiertos a orar. Encontrarás en Getsemaní cuando Jesús afronta la mayor prueba de su vida orando. ¿Y saben qué dice la Biblia? Dice que entonces vinieron ángeles y le fortalecieron. Dile al que está a tu lado, cuando tú oras, Dios puede fortalecerte. Dios puede renovarte. Le estaré hablando esta mañana a alguien que realmente está cansado. Realmente estás agotado. Sientes que no puedes más. Tengo una invitación para ti. Ve a la presencia de Dios. Descansa en Él. El Señor te dice esta mañana, ven a mí si estás cansado. Yo quiero hacerte descansar. Yo soy el buen pastor que quiero desarrollar una relación personal contigo. Yo soy el buen pastor que te cuida como a una oveja para que nada te falte. Yo soy el buen pastor que te quiero guiar a lugares delicados de bendición. Y yo soy el buen pastor que quiero darte descanso y reposo para tu alma. Entonces, esta mañana yo quiero invitarte a que tú puedas entrar en ese reposo de Dios. Y por eso quiero invitar al Ministerio de Alabanza que pueda acompañarme. Y quiero pedirte que medites hoy en estas 4 verdades. La primera es que Dios desea desarrollar una relación personal contigo. No como un Dios lejano, sino como un Dios a quien tú conoces por su nombre, con quien tú puedes desarrollar una relación, con quien tú puedes caminar a diario, en quien tú puedes encontrar fortaleza. En segundo lugar, hemos visto que el buen pastor que es Dios descrito por David es un buen pastor que cuida de nosotros para que nada nos haga falta. Pero para eso nosotros necesitamos comportarnos también como buenas ovejitas. Confía en Dios. Confía en que Él te ama. Confía en que Él cuida de ti. Confía en que lo que Dios decida para tu vida va a ser lo mejor. Dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Solamente que nosotros como ovejas a veces desconfiamos del buen pastor. Y cuando estamos siendo guiadas por lugares que son difíciles, decimos, ¡ay, Dios mío, se ha olvidado de mí! Pero el buen pastor siempre es el buen pastor. Dios no cambia. Los planes para ti son buenos. Él te ama. Lo que tú tienes que hacer como ovejita es aprender a confiar más en Dios. A dejar de poner tanto tu confianza en lo que ves, en lo que sientes. Y aprender que Dios como buen pastor te va a cuidar. Y te ama. La tercera verdad que vimos
es que ese buen pastor nos lleva a lugares delicados pastos, a lugares de bien. ¿Por qué no te dejas guiar? Le estaré hablando a alguien que hace tiempo Dios quiere llevarle a un lugar de delicados pastos, pero por ser ovejitos o ovejitas testarudas no nos dejamos guiar. ¿Por qué no confías más en Dios? ¿Por qué no entender de que lo que Dios te está guiando, te está direccionando, es por tu bien? Cuando Dios te dice, mira hija, deja aquello, es porque te ama. Cuando te dice, mira hijo, comienza a hacer esto, aunque no te gusta, hazlo, es porque te ama, te está guiando a lugares de delicados pastos. Confía más en Dios, porque sabes una cosa, nadie en esta vida te va a amar tanto como Dios te ama. Nadie. Todo en la vida va a pasar, pero el amor de Dios va a permanecer siempre. Por eso aprende a confiar en Dios. Y finalmente quiero invitar a que puedas descansar en Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.